Satoshi maníacos, durante las últimas horas el mercado cripto vuelve a mostrarnos una de esas situaciones que aparecen justo antes de que algo importante empiece a cambiar. Porque mientras muchos inversores observan el gráfico esperando una ruptura clara del precio de Bitcoin, fuera del radar habitual están ocurriendo demasiados movimientos estratégicos al mismo tiempo como para considerarlos coincidencia. Y hoy necesito que te quedes hasta el final del vídeo porque vamos a desmontar pieza por pieza una anomalía que empieza a repetirse en silencio: la posible migración progresiva del sistema financiero tradicional hacia infraestructura blockchain, mientras Bitcoin continúa consolidándose como el activo digital central de esta nueva arquitectura económica que se está formando delante de nosotros sin hacer demasiado ruido. Durante las últimas jornadas el mercado ha transmitido una sensación muy concreta. No es miedo, tampoco euforia. Es una calma extraña, casi artificial, como si el precio estuviera esperando algo que todavía no ha sucedido. Bitcoin mantiene estructura, el capital rota lentamente dentro del ecosistema cripto y sin embargo las noticias que rodean la infraestructura financiera deberían estar provocando mucha más reacción de la que estamos viendo ahora mismo. El mercado rara vez revela el cambio cuando comienza, primero lo esconde dentro de la calma. Satoshi Nakamoto ya advertía indirectamente que los grandes movimientos nacen cuando todo parece estable. Y aquí aparece la primera anomalía importante. Michael Saylor vuelve a mover ficha en el cripto para no perder costumbre. Strategy acaba de ejecutar otra compra masiva de Bitcoin valorada en aproximadamente $1.300 millones, elevando sus reservas totales por encima de los 738.000 BTC. No hablamos de una entrada especulativa buscando un rebote rápido ni de una reacción emocional al mercado. Estamos viendo una estrategia repetida durante años, incluso en momentos donde la incertidumbre domina el sentimiento general. Cuando alguien acumula de esta manera constante normalmente lo hace porque observa tendencias estructurales que todavía no son visibles para la mayoría del mercado. Lo curioso es que esta vez el precio apenas ha reaccionado. Históricamente movimientos institucionales de este tamaño generaban narrativa inmediata, titulares agresivos y aumento del impulso comprador. Sin embargo, ahora ocurre algo diferente. El mercado observa, pero no acelera. Entonces aparece la segunda pieza. Nasdaq ha comenzado a colaborar con el exchange Kraken para desarrollar infraestructura destinada a negociar activos financieros tokenizados dentro de redes blockchain. En términos simples satoshimaniacos, esto significa algo bastante más profundo de lo que parece a primera vista. Acciones tradicionales podrían empezar a representarse como activos digitales negociables dentro de una infraestructura que funciona prácticamente las 24 horas del día. Y aquí es donde muchos todavía no están conectando las piezas porque normalmente pensamos en blockchain únicamente como tecnología cripto, pero pocas veces la analizamos como infraestructura capaz de transformar el funcionamiento de los mercados financieros tradicionales. Durante décadas las bolsas han funcionado bajo horarios rígidos, intermediarios múltiples y sistemas de liquidación complejos. Pero la tokenización cambia completamente esa lógica. Cuando un activo financiero se convierte en un token dentro de blockchain puede negociarse globalmente y liquidarse prácticamente de forma instantánea. Exactamente el tipo de infraestructura económica que el ecosistema cripto introdujo hace más de una década. Mientras tanto, otra señal importante empieza a aparecer dentro de Europa. Coinbase acaba de lanzar operaciones de futuros de criptomonedas en 26 países europeos, ampliando de forma considerable la infraestructura de derivados dentro del continente. Esto significa que el capital institucional ahora tiene más herramientas para interactuar con el mercado cripto dentro de un entorno regulado y accesible para inversores profesionales. Así que observa la contradicción que empieza a formarse. La infraestructura financiera tradicional comienza a expandirse hacia blockchain. Los derivados cripto crecen dentro de mercados regulados. Las instituciones continúan acumulando Bitcoin.
pero el mercado sigue comportándose como si estuviera esperando confirmación. De ahí que cada vez más instituciones financieras estén empezando a explorar la tokenización de activos del mundo real, conocidos como RWA. Algunos bancos europeos ya trabajan en modelos donde estos activos puedan ejecutarse sobre dos infraestructuras blockchain paralelas, conectando el sistema financiero tradicional con la tecnología cripto de forma gradual, y aquí la anomalía se vuelve todavía más interesante. Porque si acciones, bonos o activos del mundo real empiezan a representarse dentro de blockchain, entonces la tecnología deja de ser simplemente un sector financiero emergente, empieza a convertirse en infraestructura económica. Al mismo tiempo, varios bancos europeos ya están buscando asociaciones estratégicas con exchanges cripto antes del lanzamiento previsto de monedas estables bancarias alrededor de 2026. Durante años el discurso dominante sugería que el sistema financiero tradicional competiría contra cripto, pero ahora parece estar intentando integrarlo dentro de su propia evolución. Y todavía hay otra señal que casi pasa desapercibida. Un mercado de valores basado en blockchain y regulado dentro de la Unión Europea acaba de incorporar su primer participante bancario. Esto demuestra que la infraestructura financiera tradicional ya no se limita a observar la tecnología. Empieza a integrarla dentro de su propio sistema. Cuando investigaba por qué todas estas señales estaban apareciendo simultáneamente, me di cuenta de algo que estaba escondido a simple vista. Tal vez el mercado no esté ignorando estas noticias. Tal vez simplemente todavía no entiende la dirección hacia la que apuntan. Satoshi Nakamoto dejó algo preparado mucho antes de que existiera esta conversación. Un dinero capaz de funcionar cuando el mundo digital comenzara a necesitar independencia económica real, porque si los mercados financieros empiezan a construirse sobre blockchain, entonces la pregunta cambia completamente. Ya no hablamos solo de inversión o trading cripto. Hablamos de qué sistema monetario utilizará la infraestructura financiera digital que está empezando a construirse. Y ahí Bitcoin aparece otra vez. Quizá por eso la verdadera anomalía no sea la falta de movimiento del precio. Quizá la anomalía es que la transformación ya haya comenzado, mientras la mayoría todavía espera una señal evidente en el gráfico. Porque cuando demasiadas infraestructuras empiezan a alinearse en silencio, normalmente significa que el cambio ya está en marcha, y ahora sí podemos verlo con claridad. Instituciones acumulando Bitcoin de forma constante. Los mercados financieros experimentando con tokenización. Los bancos preparando activos del mundo real sobre blockchain. Y las bolsas tradicionales comenzando a conectar su infraestructura con redes digitales. Aquí está la anomalía que buscábamos. No son movimientos separados. Es el inicio de la convergencia entre el sistema financiero tradicional, la infraestructura blockchain y Bitcoin dentro del mismo ecosistema económico. Tal vez el mercado no esté ignorando estas noticias. Si este análisis te ayudó a conectar las piezas que pocos están observando, recuerda suscribirte. En la descripción también tienes herramientas y plataformas que muchos están utilizando para navegar esta nueva etapa del ecosistema cripto que está emergiendo. Ahora quiero saber algo. ¿Estamos viendo solo avances tecnológicos separados, o el inicio real de la migración del sistema financiero mundial hacia blockchain? Locos de la criptoesfera, suscribíos al canal, activad la campana de notificaciones y pulveriza el like, porque ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más satoshimaniacos que también están intentando entender hacia dónde se mueve realmente el ecosistema cripto. Y si crees que este análisis puede ayudar a alguien más a conectar estas piezas, compártelo. Porque cuanto antes entendamos lo que está ocurriendo detrás del mercado, mejor preparados estaremos para lo que pueda venir después. Nos vemos en el próximo análisis, Satoshimaniacos, XD.